adolescente, desapareció en campamento religioso en 1988, 25 años después. Su collar llegó por correo. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del departamento en la colonia Roma Norte, creando un ritmo hipnótico que Carmen Mendoza había aprendido a encontrar reconfortante después de tantos años viviendo en la Ciudad de México. El café se enfriaba en su escritorio mientras revisaba los expedientes de la tarde, cuando el timbre sonó de manera insistente, cortando el silencio de su rutina vespertina. Carmen levantó la vista de los documentos legales que tenía esparcidos sobre la mesa. A sus 43 años había desarrollado una rutina casi monástica. Trabajo, casa, trabajo, casa. Como abogada especializada en derechos humanos, su vida transcurría entre oficinas gubernamentales, juzgados y su modesto departamento de 2 habitaciones que había comprado con años de ahorro y trabajo incansable. El timbre volvió a sonar, esta vez con más urgencia. Carmen se levantó ajustándose los lentes que siempre se le resbalaban por el puente de la nariz y caminó hacia la puerta. A través de la mirilla pudo ver a un cartero empapado por la lluvia, sosteniendo un paquete de tamaño mediano envuelto en papel manila. «¿Carmen Mendoza Herrera?», preguntó el hombre cuando ella abrió la puerta, su voz casi perdida entre el rugido de la tormenta que se desataba sobre la ciudad. «Sí, soy yo. Paquete certificado. Necesito que firme aquí, por favor». Carmen tomó el portapapeles húmedo y garabateó su firma, preguntándose quién podría enviarle algo. No esperaba ningún documento de trabajo, y hacía años que no recibía correspondencia personal que no fuera facturas o publicidad. «¿Quién lo envía?», preguntó, pero el cartero ya se alejaba por el pasillo, ansioso por escapar de la lluvia que entraba por las ventanas abiertas del edificio. De vuelta en su departamento, Carmen examinó el paquete bajo la luz cálida de su lámpara de escritorio. No había remitente visible, solo su nombre y dirección escritos con letra cursiva en tinta azul. El matasellos era de Puebla, fechado apenas 3 días atrás. Sus manos temblaron ligeramente mientras desenvolvía el papel manila, sin saber por qué una sensación de aprensión comenzaba a crecer en su pecho. Dentro había una pequeña caja de cartón, del tipo que usan las joyerías baratas. Carmen la abrió lentamente, y el mundo se detuvo a su alrededor. Ahí, sobre un lecho de algodón amarillento, reposaba un collar de plata con un dije en forma de mariposa. Las alas de la mariposa tenían pequeñas incrustaciones de turquesa, y aunque el metal había perdido parte de su brillo original, Carmen lo reconoció inmediatamente. Era imposible no hacerlo. Había visto ese collar todos los días durante 16 años, colgando del cuello de su hermana menor. No, no puede ser. Las palabras salieron de su garganta como un susurro ahogado. Sus piernas cedieron y tuvo que sentarse en el sofá, aferrando la caja como si fuera lo único real en un mundo que súbitamente había perdido todo sentido. Ana Sofía había desaparecido el 15 de julio de 1988, durante un campamento religioso organizado por la parroquia de San Miguel Arcángel, en un pueblo llamado Santa María del Monte, enclavado en las montañas de Puebla. Tenía 16 años, cabello castaño hasta los hombros, ojos color miel y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Ese collar había sido su regalo de quinceañera, comprado por sus padres después de meses de ahorro. Carmen cerró los ojos y se transportó a aquel julio de 1988. Ella tenía 18 años y acababa de terminar el bachillerato. Se suponía que también iría al campamento, pero había conseguido un trabajo de verano en un bufet de abogados del centro de la ciudad. Su decisión de trabajar en lugar de acompañar a Ana Sofía al campamento había sido una fuente de culpa que la había atormentado durante 25 años. «Anda, Carmen, va a ser divertido. Dicen que hay una cascada hermosa cerca del campamento», le había dicho a Ana Sofía la noche antes de partir, sus ojos brillando con la emoción típica de una adolescente ante una aventura nueva. «No puedo, Anita. Este trabajo me va a ayudar a pagar la universidad. Además, tú tienes a todas tus amigas. La van a pasar increíble». Fue la última conversación que tuvieron. Carmen abrió los ojos y miró nuevamente el collar. Después de todos estos años, después de todas las investigaciones fallidas, las pistas que no llevaban a ningún lado,
las noches en vela preguntándose qué había pasado con su hermana. Este pequeño objeto había aparecido en su puerta como un fantasma del pasado. Se levantó con piernas temblorosas y buscó en el cajón de su escritorio una lupa que usaba para revisar documentos con letra pequeña. Bajo la luz intensa y el aumento, pudo ver que el collar tenía algunas marcas que no recordaba. Había pequeños arañazos en la cadena, como si hubiera sido arrancada con fuerza, y una de las alas de la mariposa tenía una pequeña abolladura. Pero lo que más la perturbó fue encontrar, en el reverso del dije, una inscripción que definitivamente no estaba ahí antes. Con letras casi microscópicas, alguien había grabado LV7288. Carmen se quedó mirando esas letras y números por varios minutos, tratando de descifrar su significado. LV podían ser iniciales, pero no conocía a nadie con esas iniciales relacionado con Ana Sofía. Los números podrían ser años, 1972 a 1988. Ana Sofía había nacido en 1972, y 1988 fue el año de su desaparición. Pero ¿quién habría grabado esto y cuándo? La lluvia había arreciado, y los truenos retumbaban sobre los edificios de la Roma Norte como tambores de guerra. Carmen se dirigió a su habitación, y de una caja que guardaba en la parte alta del ropero, sacó un álbum de fotografías que no había abierto en años. Sus manos temblaron mientras pasaba las páginas hasta llegar a las fotos del verano de 1988. Ahí estaba Ana Sofía, radiante en una foto tomada el día antes de partir al campamento. Llevaba puesto el collar, y Carmen pudo confirmar que en esa época no tenía ninguna inscripción en el reverso. Lo sabía porque ella misma había ayudado a elegir el collar en una joyería de la calle Madero, y había examinado cada detalle antes de comprarlo. ¿Quién había tenido el collar todos estos años? ¿Quién había grabado esa inscripción críptica? Y más importante aún, ¿por qué se lo enviaban ahora? Después de 25 años de silencio, Carmen dejó el álbum sobre la cama y tomó su teléfono. Sus dedos dudaron sobre el teclado antes de marcar un número que había llamado cientos de veces a lo largo de los años, siempre con la esperanza de escuchar algo nuevo, algún desarrollo en el caso. Ministerio Público. Habla la licenciada Rodríguez. Buenas tardes, licenciada. Habla Carmen Mendoza. Soy la hermana de Ana Sofía Mendoza. El caso de desaparición de 1988 en Puebla. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Carmen podía escuchar el murmullo de oficinas, teléfonos sonando, el ruido constante de la burocracia en acción. Ah, sí, señora Mendoza. ¿En qué la puedo ayudar? La voz de la licenciada Rodríguez sonaba cansada, como si hubiera tenido esta conversación muchas veces antes. Carmen sabía que su caso era solo uno entre miles, una carpeta más en una montaña interminable de desapariciones sin resolver. Acabo de recibir algo por correo. El collar que llevaba mi hermana el día que desapareció. Esta vez la pausa fue más larga. ¿Está segura de que es el mismo collar? Completamente segura. Yo ayudé a comprarlo. Pero hay algo diferente. Tiene una inscripción que no tenía antes. Señora Mendoza, necesito que venga a la oficina mañana a primera hora. Traiga el collar y cualquier evidencia relacionada con el envío. Voy a reabrir el expediente. Carmen sintió una mezcla de esperanza y terror. Después de 25 años, ¿era posible que finalmente tuvieran una pista real? ¿Cree que esto significa que...? No puedo especular por teléfono, señora Mendoza, pero este es el primer desarrollo significativo en el caso desde 1988. Nos vemos mañana a las 9. Después de colgar, Carmen se quedó sentada en la cama, sosteniendo el collar con ambas manos. La tormenta finalmente comenzaba a calmarse, pero en su interior, una nueva tempestad acababa de comenzar. Se dirigió a la cocina y se sirvió un tequila, algo que rara vez hacía pero que sentía necesario en este momento. El líquido le quemó la garganta, pero el calor le ayudó a tranquilizar sus nervios. Necesitaba pensar con claridad. ¿Quién tenía el collar todos estos años? La respuesta más obvia era quién había estado involucrado en la desaparición de Ana Sofía. Pero ¿por qué enviárselo ahora? ¿Había muerto esa persona y alguien más había encontrado el collar entre sus pertenencias? ¿O era una confesión tardía, un remordimiento que finalmente había superado el miedo? Carmen regresó al escritorio y encendió su laptop. Comenzó a buscar información sobre Santa María del Monte,
el pueblo donde había ocurrido el campamento. En 1988 no había internet, y la investigación había dependido únicamente de entrevistas presenciales y reportes policiales. Ahora, 25 años después, tal vez podría encontrar información que había pasado desapercibida. Los resultados de la búsqueda fueron limitados. Santa María del Monte era un pueblo pequeño, de menos de 3.000 habitantes, ubicado en una zona montañosa de difícil acceso. Su economía dependía principalmente de la agricultura de subsistencia y del turismo religioso, ya que tenía una iglesia colonial considerada patrimonio histórico. Carmen encontró algunos artículos periodísticos sobre la desaparición de Ana Sofía, publicados en los días posteriores al evento. La mayoría repetían la misma información básica. Una adolescente de la Ciudad de México había desaparecido durante un campamento religioso. Las autoridades habían iniciado una búsqueda exhaustiva. No había pistas concretas, pero había un detalle en uno de los artículos que llamó su atención. El periodista mencionaba que el campamento había sido organizado por el padre Lorenzo Vázquez, un sacerdote que llevaba varios años trabajando con jóvenes en situación de riesgo. El artículo describía al padre Vázquez como un hombre carismático y comprometido con su comunidad. L.B. Lorenzo Vázquez. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Podrían las iniciales del collar referirse al padre que había organizado el campamento? Pero, ¿qué significaban entonces los números 7288? Decidió buscar más información sobre Lorenzo Vázquez. Los resultados fueron escasos, pero encontró una necrológica publicada en un periódico local de Puebla en 2010. El padre Lorenzo Vázquez había muerto a los 78 años, después de una larga batalla contra el cáncer. La necrológica mencionaba su trabajo con jóvenes y su dedicación a la comunidad de Santa María del Monte durante más de 30 años. Si Lorenzo Vázquez había muerto en 2010, ¿quién había enviado el collar en 2013? ¿Y por qué sus iniciales estarían grabadas en el dije? Carmen se recostó en su silla y cerró los ojos. Los recuerdos de 1988 comenzaron a regresar con una claridad dolorosa. Recordó las primeras horas después de recibir la llamada telefónica que cambió su vida para siempre. Carmen, algo pasó con Ana Sofía. No aparece desde anoche. La voz de su madre al teléfono, temblorosa y quebrada por el pánico. Carmen había dejado todo en la oficina y había tomado el primer autobús a Puebla junto con sus padres. El viaje de 2 horas se había sentido eterno, lleno de especulaciones terribles y esperanzas desesperadas. Al llegar a Santa María del Monte, se habían encontrado con una escena de caos controlado. La policía local, completamente sobrepasada por la situación, había montado un puesto de comando improvisado en la plaza del pueblo. Había perros rastreadores, voluntarios organizando grupos de búsqueda y familias de otros campistas que habían llegado desde diferentes partes del país. El padre Lorenzo Vázquez había sido quien les dio las primeras explicaciones. Carmen lo recordaba como un hombre alto y delgado, con cabello gris y ojos azules intensos. Hablaba con una voz tranquila pero firme, tratando de mantener la calma entre los padres desesperados. Ana Sofía fue vista por última vez ayer en la tarde, cerca de las 5. Había salido con un grupo a explorar los senderos cerca del río. Cuando regresaron para la cena, nos dimos cuenta de que faltaba. ¿Cómo es posible que no se dieran cuenta antes?, había preguntado su padre con una mezcla de desesperación y enojo. Los jóvenes tienen cierta libertad para explorar el área durante el día, siempre en grupos. Es parte de la experiencia del campamento, pero evidentemente algo salió mal. Carmen recordaba haber observado al padre Vázquez durante esa conversación, tratando de leer en su expresión alguna pista sobre lo que realmente había pasado. ¿Había estado nervioso? ¿Había evitado el contacto visual? Después de 25 años, no podía confiar en sus recuerdos, especialmente considerando el estado de shock en que se encontraba en ese momento. La búsqueda había durado una semana. Habían peinado cada sendero, cada cueva, cada rincón de las montañas en un radio de varios kilómetros. Habían dragado el río y revisado pozos abandonados. Habían interrogado a cada persona en el pueblo, a todos los campistas, a los guías locales. No habían encontrado ni una sola pista. La policía estatal había tomado el caso después de los primeros días, pero sus esfuerzos no habían sido más exitosos. Las teorías abundaban.
Ana Sofía se había perdido en las montañas y había muerto de exposición. Había sido atacada por un animal salvaje. Había sufrido un accidente y caído por un precipicio. Había sido secuestrada por criminales que pasaban por la zona, pero ninguna teoría explicaba la ausencia total de evidencia física. Era como si Ana Sofía Mendoza hubiera simplemente dejado de existir el 15 de julio de 1988. Carmen abrió los ojos y miró nuevamente el collar. Después de todos estos años, aquí estaba la primera evidencia física real relacionada con la desaparición de su hermana. Y había llegado justo a ella, sin explicación, sin pistas sobre quién lo había enviado. Se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia había cesado completamente, y las luces nocturnas de la Ciudad de México se extendían hasta el horizonte como un mar de estrellas artificiales. En algún lugar de esa inmensidad, o tal vez en algún pueblo remoto como Santa María del Monte, alguien sabía qué había pasado con Ana Sofía. Y ahora, después de 25 años de silencio, esa persona había decidido enviar una señal. Carmen tomó una decisión. No iba a esperar hasta mañana para reunirse con la licenciada Rodríguez. Esta misma noche iba a comenzar su propia investigación. Iba a llamar a cada persona que había conocido en Santa María del Monte. Iba a revisar cada detalle del caso. Iba a seguir cada pista sin importar a dónde la llevara. Su hermana había desaparecido cuando tenía 18 años, en el momento en que Carmen debería haber estado protegiéndola. Ahora, a los 43, tenía la experiencia, los recursos y la determinación necesarios para encontrar la verdad. Regresó al escritorio y comenzó a hacer una lista de todo lo que recordaba del campamento de 1988, nombres de otros campistas, familias que había conocido durante la búsqueda, autoridades locales que habían participado en la investigación. Algunos probablemente ya habrían muerto, otros se habrían mudado, pero alguien en algún lugar tenía respuestas. El collar reposaba junto a su computadora, la pequeña mariposa de plata brillando bajo la luz artificial. Carmen lo tomó y se lo puso al cuello. Por primera vez en 25 años, sintió que Ana Sofía estaba cerca. «Te voy a encontrar, Anita», susurró en la quietud de su departamento. «Te lo prometo». Afuera la ciudad continuaba su ritmo incansable, ajena al drama personal que se desarrollaba en un modesto departamento de la Roma Norte. Pero para Carmen Mendoza, el mundo había cambiado para siempre. La búsqueda de su hermana, que había permanecido latente durante 2 décadas y media, acababa de comenzar nuevamente, y esta vez no se detendría hasta encontrar la verdad. Carmen no durmió esa noche. Se quedó despierta hasta el amanecer, navegando por internet, haciendo llamadas telefónicas a números que ya no existían y tratando de reconstruir mentalmente cada detalle de aquellos terribles días de julio de 1988, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las cortinas de su departamento. Ya había llenado 3 cuadernos con notas, nombres, fechas y preguntas que necesitaba responder. A las 7 de la mañana, se duchó y se vistió con un traje gris que usaba para las audiencias más importantes. Si iba a reabrir oficialmente el caso de Ana Sofía, quería proyectar la seriedad y profesionalismo que la situación requería. Se guardó el collar en una bolsa de evidencia improvisada, un sobre de plástico transparente, y lo metió cuidadosamente en su portafolio junto con las fotografías y documentos que había logrado reunir durante la noche. El trayecto hacia las oficinas del Ministerio Público en metro le tomó 40 minutos, tiempo que aprovechó para revisar una vez más sus notas y preparar mentalmente las preguntas que quería hacerle a la licenciada Rodríguez. El vagón iba lleno de oficinistas, estudiantes y trabajadores que comenzaban su día rutinario, completamente ajenos al drama personal que Carmen llevaba consigo. Las oficinas del Ministerio Público estaban ubicadas en un edificio gris y funcional del centro de la ciudad, el tipo de construcción gubernamental que había sido diseñada más para la eficiencia que para la comodidad. Carmen llegó 15 minutos antes de su cita y se sentó en una de las sillas de plástico de la sala de espera, observando el ir y venir de personas que, como ella, buscaban algún tipo de justicia en un sistema que frecuentemente parecía más interesado en procesar casos que en resolverlos. «Señora Mendoza»,
Carmen levantó la vista para encontrarse con una mujer de aproximadamente 50 años. Cabello corto teñido de rubio, lentes de lectura colgando de una cadena y una expresión que mezclaba profesionalismo con cansancio. La licenciada Elena Rodríguez había estado a cargo del caso de Ana Sofía durante los últimos 10 años, después de que el expediente fuera transferido de la jurisdicción de Puebla a la Ciudad de México, cuando la familia se mudó. Sí, soy yo. Gracias por recibirme tan pronto. Pase a mi oficina, por favor. La oficina de la licenciada Rodríguez era pequeña y funcional, con 2 escritorios metálicos, archiveros que llegaban hasta el techo y paredes decoradas únicamente con diplomas y certificaciones profesionales. En una esquina, Carmen pudo ver una pequeña montaña de expedientes atados con listones rojos, el color que identificaba los casos sin resolver. Antes de que me enseñe lo que recibió, permítame actualizar el expediente, dijo la licenciada mientras abría una carpeta gruesa que había estado esperando sobre su escritorio. He revisado todo el caso durante la noche. Ana Sofía Mendoza Herrera, 16 años, desapareció el 15 de julio de 1988 durante un campamento religioso en Santa María del Monte, Puebla. La investigación inicial estuvo a cargo de la Policía Municipal, después se transfirió a la estatal y finalmente llegó a nosotros cuando ustedes se mudaron al Distrito Federal. Carmen asintió, reviviendo mentalmente cada una de esas transferencias, cada vez que había tenido que contar la historia de nuevo, cada vez que había tenido que demostrar que su hermana era más que un número de expediente. ¿Qué recuerda del padre Lorenzo Vázquez?, preguntó Carmen, decidiendo ir directamente al punto que más la intrigaba. La licenciada Rodríguez hojeó varias páginas del expediente antes de responder. Fue interrogado varias veces durante la investigación inicial. Hombre de 43 años en ese momento, llevaba 6 años organizando campamentos para jóvenes. Su testimonio fue consistente. Ana Sofía había salido con un grupo de 5 jóvenes a explorar los senderos alrededor del río, aproximadamente a las 3 de la tarde del 15 de julio. Cuando el grupo regresó para la cena a las 6, Ana Sofía no estaba con ellos. ¿Y qué dijeron los otros jóvenes del grupo? Esa es una de las inconsistencias del caso. Los 5 jóvenes dieron versiones ligeramente diferentes de lo que había pasado. Algunos dijeron que Ana Sofía se había quedado atrás para tomar fotografías cerca de una cascada. Otros mencionaron que había decidido regresar sola al campamento por un sendero diferente. Un par dijeron que se había sentido mal del estómago y había decidido descansar junto al río. Carmen sintió la familiar frustración que había experimentado durante años cada vez que revisaba los detalles del caso. Las inconsistencias en los testimonios nunca habían sido satisfactoriamente explicadas, pero tampoco habían sido suficientes para considerar que alguno de los jóvenes estaba mintiendo deliberadamente. ¿Tiene los nombres de esos 5 jóvenes? Por supuesto. Pero debe recordar que ahora tienen más de 40 años. Algunos han sido contactados a lo largo de los años para seguimientos del caso. Otros se han mudado o perdido el contacto. La licenciada le entregó una hoja con 5 nombres: Roberto Sandoval Ruiz, María Elena Contreras López, Jorge Luis Hernández Vega, Patricia Morales Sánchez y Daniel Gutiérrez Ramos. Carmen copió cuidadosamente cada nombre en su cuaderno, junto con las últimas direcciones conocidas. Ahora, muéstreme lo que recibió ayer. Carmen sacó el sobre de plástico con el collar y se lo entregó a la licenciada. Vio cómo los ojos de la mujer se abrían ligeramente al reconocer el objeto. Definitivamente es el collar que aparece en las fotografías del expediente, murmuró examinándolo con una lupa. Pero esta inscripción, el B7288, no estaba ahí en 1988, estoy segura. El B podrían ser las iniciales de Lorenzo Vázquez. ¿Los números? Ana Sofía nació en 1972 y desapareció en 1988. O podrían representar su edad, 72 años cuando murió, 88 años. No, eso no tiene sentido porque el padre Vázquez murió en 2010 a los 78 años. La licenciada Rodríguez tomó fotografías del collar desde diferentes ángulos y llenó varios formularios oficiales para documentar la nueva evidencia. Vamos a enviar esto al laboratorio forense para ver si pueden obtener huellas dactilares o restos de ADN. También voy a contactar a la oficina postal para rastrear el origen del envío, aunque con 3 días de retraso será difícil.
¿Qué más puedo hacer para ayudar? Oficialmente, nada. Esto es ahora una investigación activa y no puedo involucrar a civiles. Extraoficialmente, la licenciada hizo una pausa y miró directamente a Carmen. Usted es abogada. Conoce el sistema. Sabe que tenemos cientos de casos como este y recursos limitados. Si encuentra información relevante por su cuenta, no puedo impedírselo, siempre y cuando no interfiera con nuestra investigación oficial. Carmen entendió perfectamente el mensaje. Tenía luz verde para hacer su propia investigación, siempre y cuando fuera discreta y compartiera cualquier hallazgo con las autoridades. Una última pregunta. El expediente menciona si el padre Vázquez tenía familia, asistentes, alguien cercano que todavía pudiera estar vivo. La licenciada revisó nuevamente los documentos. Tenía una hermana, Esperanza Vázquez, que vivía en Puebla capital. Pero esto es información de 1988. No sé si todavía esté viva o dónde pueda encontrarla. Carmen salió de las oficinas del Ministerio Público con una mezcla de esperanza y determinación que no había sentido en años. Por primera vez desde 1988, tenía una investigación oficial activa y pistas concretas que seguir. Pero también sabía que no podía depender únicamente del sistema. Si quería respuestas, tendría que buscarlas ella misma. Su primera parada fue un café internet en la colonia Doctores, donde pasó las siguientes 3 horas buscando información sobre los 5 jóvenes que habían estado con Ana Sofía el día de su desaparición. Las redes sociales, que no existían en 1988, ahora proporcionaban una ventana hacia las vidas de estas personas 25 años después. Roberto Sandoval Ruiz se había convertido en ingeniero civil y vivía en Guadalajara con su esposa e hijos. Su perfil de Facebook mostraba una vida aparentemente normal, fotos familiares, vacaciones, eventos sociales. Pero Carmen notó que nunca publicaba nada relacionado con su juventud o experiencias anteriores a los años 90. María Elena Contreras López era más difícil de rastrear. Había varios perfiles con ese nombre, pero ninguno parecía corresponder a la edad correcta o tener conexiones con el área de Ciudad de México, Puebla. Jorge Luis Hernández Vega había muerto en un accidente automovilístico en 2003, según una nota necrológica que Carmen encontró en el archivo digital de un periódico local. Patricia Morales Sánchez se había convertido en trabajadora social y tenía un perfil profesional en LinkedIn. Vivía en Cuernavaca y trabajaba para una organización no gubernamental que ayudaba a familias de personas desaparecidas. La ironía no se le escapó a Carmen. Daniel Gutiérrez Ramos había emigrado a Estados Unidos en los años 90 y tenía un perfil mínimo en Facebook que sugería que vivía en Los Ángeles. Carmen decidió comenzar con Patricia Morales, tanto por su proximidad geográfica como por su trabajo con familias de desaparecidos. Si alguien podría entender la importancia de encontrar la verdad, sería ella. Encontró el número telefónico de la organización donde trabajaba Patricia y llamó desde su celular. Buenos días. ¿Puedo hablar con Patricia Morales, por favor? ¿De parte de quién? Mi nombre es Carmen Mendoza. Es sobre un caso de desaparición de 1988 en el que ella fue testigo. Hubo una pausa larga antes de que otra voz tomara el teléfono. ¿Patricia Morales? Sí, soy yo. Carmen Mendoza. ¿Es usted la hermana de Ana Sofía? El hecho de que Patricia recordara inmediatamente su nombre después de 25 años sorprendió a Carmen. Sí, exactamente. ¿Podríamos reunirnos? Han surgido nuevas evidencias en el caso. Por supuesto. ¿Qué tal si nos vemos mañana? Conozco un café en Cuernavaca donde podemos hablar con privacidad. Carmen aceptó inmediatamente y anotó la dirección. Después de colgar, se quedó pensando en la rapidez con que Patricia había accedido a reunirse. ¿Era simplemente solidaridad profesional o había algo más? El resto del día lo pasó tratando de localizar información sobre Esperanza Vázquez, la hermana del padre Lorenzo. Los registros públicos de Puebla mostraban que una mujer con ese nombre había vivido en una dirección del centro histórico hasta 2005, pero después el rastro se perdía. Podría haber muerto, mudado o casado y cambiado de apellido. Carmen decidió que necesitaba ir a Puebla personalmente. Había demasiadas preguntas que solo podrían responderse estando ahí, hablando con personas que habían conocido al padre Vázquez, visitando Santa María del Monte,
recorriendo los lugares donde Ana Sofía había pasado sus últimas horas. Esa noche, llamó a su oficina para avisar que se tomaría una semana de vacaciones. Como trabajaba de manera independiente, podía darse esa flexibilidad, aunque significara perder ingresos importantes. Pero después de 25 años de vivir con la incertidumbre, ningún sacrificio económico era demasiado grande si podía llevarla a encontrar respuestas. Antes de acostarse, se quedó un rato sentada en su cama, sosteniendo una fotografía de Ana Sofía tomada pocas semanas antes del campamento. Su hermana estaba en el jardín de la casa familiar en la colonia Narvarte, sonriendo mientras regaba las plantas de su madre. Llevaba puesto el collar de plata que brillaba bajo el sol de la tarde. «¿Qué te pasó, Anita?», susurró Carmen tocando el cristal de la fotografía. «¿Quién te quitó ese collar y por qué me lo está enviando ahora?». Como todas las noches durante los últimos 25 años, Carmen se durmió con más preguntas que respuestas, pero por primera vez en décadas también se durmió con esperanza real de que esas respuestas finalmente podrían llegar. Al día siguiente, Carmen manejó hacia Cuernavaca bajo un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la tormenta de 2 noches atrás. El café donde había quedado de verse con Patricia estaba ubicado en una zona tranquila del centro de la ciudad, un lugar pequeño y acogedor decorado con plantas y arte local. Patricia Morales había cambiado considerablemente desde sus 16 años, pero Carmen la reconoció inmediatamente cuando entró al café. Ahora era una mujer de mediana edad, con cabello corto entrecano, lentes discretos y una expresión seria que hablaba de años trabajando con tragedias familiares. Se saludaron con la formalidad típica de 2 personas que habían compartido una experiencia traumática, pero que no habían mantenido contacto personal. «No puedo creer que hayan encontrado evidencia nueva después de todos estos años», dijo Patricia después de que Carmen le explicara sobre el collar. «Trabajando en esta área, sé lo raro que es que los casos antiguos tengan desarrollos significativos. ¿Qué recuerdas exactamente de aquel día? Han pasado 25 años, pero necesito saber todo lo que puedas recordar». Patricia removió lentamente su café antes de responder, como si estuviera organizando recuerdos que había tratado de enterrar durante décadas. «Recuerdo que Ana Sofía estaba muy emocionada esa mañana. Había traído una cámara desechable y quería tomar fotos de la cascada que estaba cerca del campamento. Fuimos un grupo de 6. Ana Sofía, Roberto, Jorge Luis, María Elena, Daniel y yo. Los reportes policiales dicen que eran 5 cuando regresaron». «Exacto. Ana Sofía se quedó atrás. Pero Carmen, hay algo que nunca le dije a la policía en ese momento. Algo que me ha atormentado todos estos años». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué? Ana Sofía no se quedó sola voluntariamente. Hubo una discusión entre ella y Roberto. ¿Qué tipo de discusión? Patricia miró por la ventana del café, como si los eventos de 1988 se estuvieran desarrollando nuevamente en la calle. Roberto había estado molestando a Ana Sofía durante todo el campamento. Comentarios inapropiados, intentos de tocarla, ese tipo de cosas. Ese día, cuando estábamos cerca de la cascada, él intentó besarla a la fuerza. Ana Sofía lo empujó y le gritó que la dejara en paz. Roberto se enojó mucho y la amenazó. ¿La amenazó cómo? Dijo que si no era amable con él se aseguraría de que el resto del campamento fuera muy desagradable para ella, que tenía maneras de hacer que las otras chicas la ignoraran. Ese tipo de amenazas adolescentes que en ese momento parecían importantes. Carmen sintió una mezcla de rabia y revelación. ¿Por qué Patricia no había compartido esta información crucial durante la investigación original? ¿Por qué no se lo dijiste a la policía? Tenía 16 años, Carmen. Estaba aterrorizada. Roberto venía de una familia con dinero y conexiones en Puebla. Su padre era contador de varias empresas importantes. Cuando Ana Sofía desapareció y comenzaron las investigaciones, Roberto me llevó aparte y me dijo que si mencionaba lo que había pasado, su familia se aseguraría de que mi familia tuviera problemas. Mi padre trabajaba en una fábrica que tenía conexiones con los negocios del padre de Roberto. Entonces la dejaron sola después de la discusión. No exactamente. Ana Sofía dijo que quería quedarse un rato más para calmarse y tomar fotografías. Prometió que regresaría al campamento en 1 hora.
Nosotros continuamos el sendero y regresamos como estaba planeado. Cuando Ana Sofía no apareció para la cena, pensamos que tal vez había regresado por otro camino y estaba en el campamento. No fue hasta más tarde que nos dimos cuenta de que realmente había desaparecido. Carmen tomó notas furiosamente mientras Patricia hablaba. Esta información cambiaba completamente la narrativa del caso. Ana Sofía no había desaparecido en circunstancias misteriosas. Había estado sola, vulnerable, después de una confrontación con un joven que había demostrado comportamiento agresivo. ¿Qué más puedes decirme sobre Roberto? Era el líder del grupo, por así decirlo. Carismático, pero con un lado muy oscuro. Siempre trataba de controlar lo que hacíamos, con quién hablábamos. Tenía una manera de hacer que las personas se sintieran excluidas si no seguían sus reglas. ¿Crees que él...? Patricia no permitió que Carmen terminara la pregunta. No sé qué pensar, Carmen. Durante 25 años me he preguntado si debería haber dicho algo. Si mi silencio de alguna manera contribuyó a que nunca encontraran a Ana Sofía. Lo que sí sé es que Roberto cambió después de ese día. Se volvió más callado, más nervioso. Y cuando terminó el campamento unos días después, su familia se mudó de Puebla muy rápidamente. ¿Se mudaron? Sí, antes de que terminara el verano. Dijeron que era por trabajo del padre, pero a mí me pareció muy repentino. Carmen sintió que todas las piezas del rompecabezas comenzaban a reorganizarse en su mente. Roberto Sandoval no era solo un testigo más. Era un sospechoso potencial que nunca había sido investigado adecuadamente, porque nadie sabía sobre su comportamiento agresivo hacia Ana Sofía. Patricia, necesito pedirte un favor enorme. ¿Estarías dispuesta a dar una declaración oficial sobre todo esto? Sé que han pasado 25 años, pero esta información podría ser crucial para reabrir la investigación de manera apropiada. Patricia asintió sin hesitar. He trabajado con suficientes familias como para saber el infierno que han vivido ustedes todos estos años. Si mi testimonio puede ayudar a encontrar la verdad, haré lo que sea necesario. Después de despedirse de Patricia y acordar que se reunirían con la licenciada Rodríguez la siguiente semana, Carmen manejó de regreso a la Ciudad de México con la mente llena de nuevas posibilidades. Roberto Sandoval, que ahora vivía en Guadalajara con una vida aparentemente normal, podría tener las respuestas que había estado buscando durante 25 años. Pero también sabía que acusar a alguien de un crimen tan serio requería más que testimonios de décadas atrás. Necesitaba evidencia sólida, y la única evidencia física que tenía era un collar que había aparecido misteriosamente en su puerta. ¿Había sido Roberto quien envió el collar? ¿Era una confesión tardía, un intento de aliviar la culpa después de tantos años? ¿O había sido enviado por alguien más que conocía la verdad sobre lo que había pasado? Carmen sabía que su próximo paso tendría que ser confrontar directamente a Roberto Sandoval, pero antes de hacer eso, necesitaba estar completamente preparada. Un error podría no solo arruinar la oportunidad de encontrar la verdad, sino también advertir a un posible criminal que estaba siendo investigado. Esa noche, Carmen comenzó a planear cuidadosamente su estrategia. Si Roberto Sandoval había estado guardando secretos durante 25 años, era hora de que finalmente salieran a la luz. Carmen no pudo concentrarse en el trabajo durante los siguientes 3 días. Su oficina, un pequeño despacho que compartía con otros 2 abogados independientes en la colonia Condesa, se había convertido en un centro de operaciones improvisado para su investigación personal. Había pegado fotografías de Ana Sofía en una pared, junto con un mapa de Santa María del Monte, notas sobre los testimonios de 1988 y toda la información que había podido reunir sobre Roberto Sandoval. La declaración de Patricia ante la licenciada Rodríguez había sido un punto de inflexión en la investigación oficial. Ahora el Ministerio Público tenía motivos para considerar el caso como un posible homicidio en lugar de una simple desaparición, lo que significaba más recursos y prioridad. Pero Carmen sabía que el sistema legal mexicano se movía lentamente, y ella no tenía paciencia para esperar meses o años por desarrollos oficiales. Había estado investigando obsesivamente la vida de Roberto Sandoval en Guadalajara, a través de búsquedas en Internet y algunas llamadas estratégicas, haciéndose pasar por una posible cliente,
Había descubierto que tenía una empresa de construcción medianamente exitosa, estaba casado con una maestra de primaria llamada Claudia, tenía 2 hijos adolescentes y vivía en una casa de clase media alta en la zona de Providencia. En las fotografías que había encontrado en las redes sociales, Roberto parecía un hombre de mediana edad completamente normal, un poco de sobrepeso, cabello entrecano, sonrisa forzada en las fotos familiares típicas. Nada en su apariencia sugería que pudiera haber estado involucrado en la desaparición de una adolescente 25 años atrás. Pero Carmen había aprendido, a través de años de trabajo legal, que los criminales rara vez parecían monstruos en la superficie. Los peores crímenes frecuentemente eran cometidos por personas que vivían vidas aparentemente normales, que tenían familias, trabajos respetables y fachadas cuidadosamente construidas. El jueves por la mañana, Carmen tomó una decisión que sabía que era arriesgada pero necesaria. Iba a viajar a Guadalajara para confrontar directamente a Roberto. No le diría que iba, no le daría oportunidad de preparar excusas, o peor aún, de huir. Simplemente aparecería en su oficina o en su casa y observaría su reacción cuando viera el collar de Ana Sofía. Reservó un vuelo para esa misma tarde y comenzó a preparar cuidadosamente lo que iba a decir. No podía acusarlo directamente sin evidencia sólida, pero podía hacerle preguntas que lo pusieran nervioso, observar sus reacciones y tal vez presionarlo lo suficiente para que revelara información importante. Mientras hacía las maletas, recibió una llamada inesperada. ¿Carmen Mendoza? Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Daniel Gutiérrez. Creo que está investigando la desaparición de Ana Sofía Mendoza. Carmen casi dejó caer el teléfono. Daniel Gutiérrez era el 5º miembro del grupo que había estado con Ana Sofía el día de su desaparición, el que supuestamente vivía en Los Ángeles. ¿Cómo consiguió mi número? Patricia Morales me contactó. Me dijo que usted había encontrado nueva evidencia y que estaba hablando con todos los que estuvimos en el campamento. Tengo información que creo que debería saber. ¿Qué tipo de información? No puedo hablar por teléfono. ¿Puede venir a Los Ángeles? O yo puedo viajar a México si es necesario. La urgencia en la voz de Daniel hizo que Carmen reconsiderara sus planes. ¿Qué tan importante es esta información? Podría cambiar todo lo que cree que sabe sobre lo que pasó ese día. Carmen sintió la familiar mezcla de esperanza y aprensión que había experimentado tantas veces durante las últimas semanas. Estoy en la Ciudad de México. ¿Qué tal si nos encontramos a medio camino? ¿Puede viajar a Guadalajara mañana? Sí. ¿Puedo tomar un vuelo esta noche? ¿Por qué Guadalajara específicamente? Porque también necesito hablar con Roberto Sandoval, y él vive ahí. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Carmen, tenga mucho cuidado con Roberto. Hay cosas sobre él que no sabe. ¿Qué cosas? Mejor hablamos en persona. Nos vemos mañana en el lobby del Hotel Presidente Intercontinental a las 10 de la mañana. Después de confirmar la cita, Carmen se quedó mirando el teléfono con una sensación de que los eventos se estaban acelerando más rápido de lo que había anticipado. ¿Por qué Daniel había esperado 25 años para contactarla? ¿Y qué información tan importante tenía que no podía compartir por teléfono? El vuelo a Guadalajara esa tarde fue turbulento, tanto literal como metafóricamente para Carmen. Mientras el avión se sacudía entre las nubes, ella repasaba mentalmente todos los escenarios posibles para el día siguiente. ¿Qué le diría Daniel? ¿Cómo reaccionaría Roberto cuando lo confrontara? ¿Estaba a punto de descubrir finalmente qué había pasado con Ana Sofía? ¿O se estaba adentrando en una situación peligrosa? Se hospedó en un hotel modesto cerca del aeropuerto y pasó la noche investigando más sobre Daniel Gutiérrez. Su rastro digital era mínimo, lo cual era extraño para alguien que supuestamente había vivido en Estados Unidos durante más de 2 décadas. Tenía un perfil básico de Facebook con pocas fotos y ninguna información personal detallada. No había registros de matrimonio, propiedades o empleos estables que Carmen pudiera encontrar. A las 9 de la mañana siguiente, Carmen estaba sentada en el lobby del Hotel Presidente Intercontinental, observando cada persona que entraba. Había llegado temprano deliberadamente, queriendo tener tiempo para observar a Daniel antes de que él la viera a ella. A las 10 en punto exacto, un hombre de estatura media, delgado, con cabello oscuro que comenzaba a encanecer en las sienes,
Entró al lobby y miró alrededor nerviosamente. Llevaba jeans, una camisa de vestir azul y una expresión que combinaba determinación con ansiedad. Carmen lo reconoció inmediatamente como Daniel, aunque había cambiado considerablemente desde sus 16 años. ¿Daniel? Él se acercó con una sonrisa tensa y le estrechó la mano formalmente. Carmen, gracias por venir. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar con privacidad? Se dirigieron al restaurante del hotel, que a esa hora de la mañana estaba prácticamente vacío. Se sentaron en una mesa alejada de las ventanas, y Daniel pidió un café que apenas tocó durante toda la conversación. Antes de que me diga lo que tiene que decirme, comenzó Carmen, necesito preguntarle por qué esperó 25 años para contactarme. Daniel respiró profundamente antes de responder, porque tenía miedo, porque era un cobarde, y porque hasta hace poco no tenía evidencia sólida para respaldar lo que sabía. ¿Qué evidencia? En lugar de responder directamente, Daniel sacó su teléfono y le mostró una fotografía. Era una imagen granulosa, claramente tomada con una cámara antigua, que mostraba a un grupo de adolescentes cerca de lo que parecía ser una cascada. Esta foto fue tomada por Ana Sofía el día que desapareció, con la cámara desechable que había traído. La encontré hace 2 semanas, cuando estaba limpiando las cosas de mi madre, que murió el mes pasado. Carmen examinó la fotografía cuidadosamente. Pudo identificar a Daniel, Patricia y otros jóvenes que recordaba del campamento, pero había algo extraño en la composición de la imagen. ¿Dónde está Roberto en esta foto? Exactamente. Roberto no está en la foto porque él fue quien la tomó. Pero mire aquí. Daniel señaló el borde inferior derecho de la imagen. ¿Ve esa sombra extraña? Carmen entrecerró los ojos para ver mejor. Efectivamente, había una sombra que no parecía corresponder a ninguno de los jóvenes visibles en la fotografía. Ana Sofía estaba tomando fotos de nosotros, pero Roberto le quitó la cámara para tomar esta. Lo que no se dio cuenta es que la foto capturó la sombra de alguien más que estaba ahí. Alguien que no debería haber estado en esa parte de las montañas. ¿Quién? No lo sé con certeza, pero tengo sospechas. Carmen, hay algo más que necesitas saber sobre ese día. Algo que ninguno de nosotros le dijimos a la policía porque nos amenazaron. Carmen sintió que el estómago se le revolvía. ¿Los amenazaron? ¿Quién? El padre Lorenzo no era la persona que todos creían que era. Durante el campamento había comportamientos inapropiados, especialmente hacia las chicas más jóvenes. ¿Está diciendo que el padre Vázquez estaba abusando de las campistas? No exactamente abuso, al menos no que yo viera directamente, pero comentarios inapropiados, contacto físico que duraba demasiado, miradas que te hacían sentir incómodo, y tenía favoritas. Ana Sofía era una de ellas. Carmen sintió una mezcla de náusea y rabia. ¿Por qué no dijeron nada? ¿A quién le íbamos a decir? Era un sacerdote respetado en la comunidad. Nosotros éramos adolescentes de la ciudad que estábamos ahí por una semana. ¿Quién nos habría creído? Además, el último día del campamento, después de que Ana Sofía desapareció, el padre Lorenzo nos reunió a todos y nos dijo que si alguna vez mencionábamos rumores maliciosos sobre él o sobre el campamento, tendríamos problemas serios. ¿Qué tipo de problemas? Dijo que tenía conexiones con autoridades locales y que podía asegurarse de que fuéramos acusados de mentir en una investigación oficial, que nuestras familias sufrirían las consecuencias. Éramos niños, Carmen. Estábamos aterrorizados. Carmen tomó notas furiosamente mientras Daniel hablaba. Si esto era cierto, significaba que toda la investigación de 1988 había estado comprometida desde el principio. ¿Cree que el padre Vázquez tuvo algo que ver con la desaparición de Ana Sofía? No lo sé, pero sí sé que él y Roberto tenían algún tipo de entendimiento. Roberto era como su asistente no oficial durante el campamento. Se llevaban muy bien, demasiado bien para mi gusto. Patricia me dijo que Roberto había estado molestando a Ana Sofía, que hubo una confrontación el día que desapareció. Es verdad, pero lo que Patricia probablemente no sabe es que después de esa confrontación, Roberto fue directamente a buscar al padre Lorenzo. Los vi hablando en voz baja muy intensamente cerca de la capilla del campamento. Carmen sintió que las piezas de un rompecabezas muy diferente al que había imaginado comenzaban a juntarse.
Daniel, ¿tiene alguna idea de quién podría haber enviado el collar de Ana Sofía? ¿Encontraron el collar? ¿Dónde? Carmen le explicó sobre el paquete que había recibido, la inscripción misteriosa y las iniciales LV que podrían referirse a Lorenzo Vázquez. Eso cambia todo, murmuró Daniel. Si alguien tuvo el collar todos estos años y ahora se lo está enviando, ¿qué? Carmen, creo que alguien quiere que descubra la verdad. Alguien que estuvo involucrado o que conoce a quien estuvo involucrado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 25 años? Tal vez porque el padre Lorenzo murió en 2010. Tal vez porque alguien más está muriendo o enfermo y quiere limpiar su conciencia. O tal vez porque alguien que ha guardado silencio durante todos estos años finalmente encontró el valor para actuar. Carmen miró nuevamente la fotografía en el teléfono de Daniel, estudiando cada detalle, cada sombra, cada expresión en los rostros de los jóvenes. ¿Me puede enviar una copia de esta foto? Por supuesto, pero Carmen, si va a confrontar a Roberto, no vaya sola. Y tenga mucho cuidado. Si él estuvo involucrado en lo que le pasó a Ana Sofía, no va a confesar simplemente porque usted aparezca en su puerta con preguntas. Después de que Daniel se fuera, prometiendo enviarle la fotografía y mantenerse en contacto, Carmen se quedó en el restaurante del hotel, tratando de procesar toda la información que había recibido. La imagen de su hermana que había mantenido durante 25 años, una adolescente inocente que había desaparecido en circunstancias misteriosas, estaba siendo reemplazada por algo mucho más siniestro. Ana Sofía había estado en un ambiente donde un sacerdote abusaba de su posición de autoridad, donde un joven agresivo la había estado acosando, donde había amenazas y secretos que los adultos responsables habían mantenido ocultos durante décadas. Carmen sabía que tenía que hablar con Roberto, pero también sabía que Daniel tenía razón. Necesitaba ser extremadamente cuidadosa. Si Roberto había estado involucrado en algo criminal, confrontarlo directamente podría ser peligroso. Decidió cambiar su estrategia. En lugar de aparecer en la oficina o casa de Roberto sin aviso, iba a hacer algo más sutil. Lo llamaría, se identificaría y le diría que necesitaba hablar con él sobre el campamento de 1988 en relación con nueva evidencia que había aparecido. Su reacción a esa llamada le daría información valiosa sobre su estado mental y posible culpabilidad. Carmen regresó a su habitación de hotel y buscó el número de la empresa de construcción de Roberto en internet. Eran las 2 de la tarde, hora perfecta para encontrarlo en su oficina. Marcó el número con manos ligeramente temblorosas. Constructora Sandoval, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría hablar con el señor Roberto Sandoval, por favor? ¿De parte de quién? Carmen Mendoza. Es sobre un asunto personal relacionado con un campamento de 1988. Hubo una pausa larga antes de que la recepcionista respondiera. Un momento, por favor. Carmen esperó, escuchando música de fondo y el sonido amortiguado de voces de oficina. Después de lo que pareció una eternidad, una voz masculina tomó el teléfono. ¿Carmen Mendoza? Sí, Roberto. Sí, soy yo. No puedo creer que me esté llamando después de todos estos años. ¿Esto es sobre Ana Sofía? La voz de Roberto sonaba nerviosa, pero no necesariamente culpable. Carmen decidió observar cuidadosamente sus reacciones verbales. Sí, Roberto. Ha aparecido nueva evidencia en el caso. El collar que llevaba mi hermana el día que desapareció me llegó por correo hace una semana. Hubo un silencio absoluto del otro lado de la línea durante varios segundos. ¿El collar? ¿Cómo es posible? Eso es lo que estoy tratando de averiguar. ¿Podríamos reunirnos? Estoy en Guadalajara. ¿Está en Guadalajara? ¿Por qué? La voz de Roberto ahora sonaba definitivamente alarmada. Porque necesito hablar con todas las personas que estuvieron con Ana Sofía ese día. Patricia ya me contó su versión de lo que pasó. Ahora necesito escuchar la suya. ¿Qué le dijo Patricia? Carmen decidió apostar fuerte. Me dijo la verdad sobre la confrontación que tuvo con Ana Sofía cerca de la cascada, sobre su comportamiento inapropiado hacia ella durante el campamento, y sobre las amenazas que le hizo. Esta vez el silencio fue aún más largo. Carmen, Patricia está confundida. Han pasado 25 años. Los recuerdos pueden ser muy poco confiables. ¿Está diciendo que está mintiendo? Estoy diciendo que tal vez está recordando las cosas de manera diferente a como realmente pasaron.
Entonces ayúdeme a recordar correctamente. ¿Nos podemos ver esta tarde? No, no puedo esta tarde. Tengo reuniones importantes. ¿Qué tal mañana? Carmen, mire, sé que esto debe ser muy difícil para usted, pero yo le dije todo lo que sabía a la policía en 1988. No tengo información nueva que pueda ayudarla. Roberto, ¿por qué suena tan nervioso? No estoy nervioso, estoy sorprendido. Es natural estar sorprendido cuando alguien te llama después de 25 años para hablar sobre una tragedia. Carmen decidió jugar su carta más fuerte. ¿Conoce las iniciales LB? El silencio que siguió fue tan largo que Carmen pensó que la llamada se había cortado. ¿Roberto? ¿Está ahí? Sí, estoy aquí. ¿Por qué me pregunta sobre esas iniciales? Están grabadas en el collar que recibí. Top 7288. Yo no sé qué significan esas iniciales, pero la voz de Roberto traicionaba sus palabras. Definitivamente sabía algo sobre LV. Roberto, creo que debemos hablar en persona. Esto es demasiado importante para discutirlo por teléfono. Carmen, no puedo. Tengo que colgar. Mi familia no sabe nada sobre esto, y no quiero que se involucren en algo que pasó hace tantos años. Espere, no cuelgue. Pero la línea se había cortado. Carmen se quedó mirando el teléfono, analizando la conversación que acababa de tener. Roberto definitivamente sabía más de lo que había admitido durante la investigación original. Su nerviosismo, sus evasivas y especialmente su reacción a las iniciales LB confirmaban que estaba ocultando información importante. Pero también era obvio que no iba a cooperar voluntariamente. Si quería obtener respuestas de él, tendría que encontrar una manera más creativa de acercarse. Carmen pasó el resto de la tarde investigando la dirección de la casa de Roberto. Si no iba a reunirse con ella voluntariamente, tendría que encontrar otra manera de hablar con él. Tal vez aparecerse en su casa esa noche, cuando estuviera con su familia, lo pondría lo suficientemente incómodo como para que accediera a hablar con ella. Era una estrategia arriesgada, pero después de 25 años de vivir sin respuestas, Carmen estaba dispuesta a correr riesgos que nunca había considerado antes. Esa noche, mientras se preparaba para lo que podría ser el encuentro más importante de su vida, Carmen sintió la presencia de Ana Sofía más fuerte que nunca. Era como si su hermana estuviera guiándola, empujándola hacia la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. «Voy a descubrir qué te pasó, Anita», susurró mientras se ponía el collar de plata. «Te lo prometo». Y por primera vez en 25 años, Carmen sintió que estaba cerca de cumplir esa promesa. Carmen manejó por las calles de Providencia, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios de Guadalajara, creando sombras largas que parecían apuntar hacia el destino que la esperaba. La dirección de Roberto Sandoval la llevó a una colonia residencial de clase media alta, con casas de 2 pisos, jardines cuidados y la tranquilidad típica de las familias establecidas. Se estacionó a media cuadra de la casa de Roberto, un edificio de estuco color beige con una reja de hierro forjado y un pequeño jardín frontal donde una mujer que supuso era Claudia, su esposa, regaba las plantas mientras 2 adolescentes jugaban con un perro en el patio trasero. Carmen observó la escena durante varios minutos, tratando de reconciliar esta imagen de normalidad familiar con las sospechas que había desarrollado sobre Roberto. Era posible que este hombre, que parecía vivir una vida completamente ordinaria, hubiera estado involucrado en la desaparición de su hermana hace 25 años. Cuando las luces de la casa se encendieron y la familia se retiró al interior, Carmen decidió que era el momento de actuar. Caminó hacia la puerta principal, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que los vecinos podrían escucharlo. Tocó el timbre y esperó. Pudo escuchar voces del interior, pasos acercándose, y luego la voz de Roberto preguntando quién era. «Roberto, soy Carmen Mendoza. Necesito hablar contigo». Hubo un silencio prolongado antes de que la puerta se abriera parcialmente, mantenida en su lugar por una cadena de seguridad. El rostro de Roberto apareció en la abertura, claramente perturbado. «Carmen, no puedes estar aquí, mi familia». «Roberto, no me voy a ir hasta que hablemos. Puedes hacerlo aquí con tu familia escuchando, o puedes salir y hablar conmigo en privado». Carmen pudo ver la lucha interna en los ojos de Roberto. Después de un momento, él cerró la puerta, y ella escuchó el sonido de la cadena siendo removida.
La puerta se abrió nuevamente, y Roberto salió al jardín frontal cerrando la puerta detrás de él. «Tienes 5 minutos», dijo, cruzando los brazos defensivamente, «y luego te vas y no regresas nunca». Carmen sacó el collar de Ana Sofía de su bolsa y lo sostuvo entre ellos. Bajo la luz de la lámpara del jardín, la pequeña mariposa de plata brillaba como un fantasma del pasado. Roberto se quedó mirando el collar como si hubiera visto un espectro. ¿Dónde conseguiste eso? Ya te lo dije por teléfono. Alguien me lo envió por correo. Alguien que lo ha tenido durante 25 años. Eso es imposible. El collar se perdió cuando Ana Sofía... Roberto se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había dicho demasiado. ¿Cuándo Ana Sofía qué, Roberto? Cuando desapareció. Quise decir cuando desapareció. Pero Carmen había detectado algo más en su voz. Una certeza que sugería que Roberto sabía exactamente cuándo y cómo Ana Sofía había perdido el collar. Roberto, voy a hacerte una pregunta directa, y quiero que me digas la verdad. ¿Qué pasó realmente el 15 de julio de 1988? Roberto miró hacia la ventana de su casa, donde Carmen pudo ver las siluetas de su esposa e hijos cenando en el comedor. Cuando volvió a mirarla, había lágrimas en sus ojos. Carmen, hay cosas que pasaron ese día que he tratado de olvidar durante 25 años. Entonces es hora de recordarlas. Roberto se sentó en los escalones de su casa y se cubrió la cara con las manos. Carmen se sentó a su lado, manteniendo cierta distancia, pero lo suficientemente cerca para escuchar si hablaba en voz baja. Patricia tiene razón sobre la confrontación que tuve con Ana Sofía ese día, pero eso no es lo peor que pasó. ¿Qué es lo peor? Después de que los otros se fueron, yo me quedé atrás también. Seguí a Ana Sofía hasta donde estaba tomando fotografías cerca de la cascada. Quería disculparme por mi comportamiento, pero también estaba enojado porque me había rechazado delante de los otros. Carmen sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. ¿Y qué pasó? Hablamos. Al principio ella no quería hablar conmigo, pero finalmente accedió a escucharme. Le dije que lo sentía, que había estado actuando como un idiota. Ella me dijo que estaba bien, que podíamos ser amigos, pero nada más. Roberto hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para continuar. Carmen, Ana Sofía era la chica más hermosa que había visto en mi vida, y yo era un adolescente estúpido con hormonas fuera de control. Cuando me dijo que solo podíamos ser amigos, algo se rompió en mi interior. Carmen sintió una oleada de náusea, pero se obligó a mantener la calma. ¿Qué hiciste? Traté de besarla otra vez, pero esta vez fui más agresivo. La agarré y ella me empujó tan fuerte que me caí. Se golpeó contra una roca en la caída. Se lastimó. Tenía un corte en la frente, estaba sangrando, pero no era grave. Se levantó y me gritó que me fuera, que la dejara en paz. Yo estaba asustado, avergonzado, así que me fui. Carmen esperó sabiendo que había más en la historia, pero no regresé directamente al campamento. Me quedé escondido entre los árboles observándola. Quería asegurarme de que estuviera bien, pero también estaba preocupado de que fuera a decirle a alguien lo que había pasado. ¿Y qué viste? Después de unos 10 minutos apareció otra persona, alguien del campamento. Carmen sintió que el corazón se le detenía. ¿Quién? El padre Lorenzo. Las palabras salieron de la boca de Roberto como una confesión que había estado esperando 25 años para hacer. Ana Sofía le contó lo que había pasado. Pude ver que estaba upset, señalando hacia donde yo me había ido. El padre Lorenzo la estaba consolando, limpiando la sangre de su frente con un pañuelo. ¿Y luego qué pasó? Eso es lo que me ha atormentado todos estos años, Carmen. No lo sé. Me asusté de que Ana Sofía le hubiera dicho al padre Lorenzo sobre mi comportamiento, así que regresé corriendo al campamento. Pensé que el padre me iba a confrontar, que iba a llamar a mis padres, que iba a haber problemas terribles. Pero el padre Lorenzo nunca te dijo nada. No. Esa noche, cuando Ana Sofía no regresó para la cena y empezamos a buscarla, el padre Lorenzo actuó como si no supiera nada sobre lo que había pasado. Nunca mencionó que había hablado con ella cerca de la cascada. Carmen sintió que las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar, pero formaban una imagen más terrible de la que había imaginado. Roberto, ¿le dijiste a la policía sobre haber visto al padre Lorenzo con Ana Sofía? No,
Estaba aterrorizado de admitir que había estado ahí, porque tendría que explicar por qué me había quedado, qué había pasado entre Ana Sofía y yo. Era un cobarde, Carmen. Un cobarde de 16 años que estaba más preocupado por meterse en problemas que por encontrar a tu hermana. Carmen se quedó en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Si Roberto estaba diciendo la verdad, significaba que el padre Lorenzo había sido la última persona en ver a Ana Sofía viva y había mentido deliberadamente a las autoridades sobre ese encuentro. Roberto, ¿tienes alguna idea de quién podría haber enviado el collar? He estado pensando en eso desde que me llamaste esta mañana. Hay solo unas pocas personas que podrían haber sabido sobre las iniciales LB. ¿Quiénes? El padre Lorenzo, obviamente, pero está muerto. Su hermana Esperanza, si todavía está viva. Y Roberto vaciló. ¿Y quién más? Había alguien más en el campamento que trabajaba estrechamente con el padre Lorenzo. Un hombre local llamado Tomás Herrera que ayudaba con la logística, llevaba suministros, ese tipo de cosas. Él conocía todos los secretos del padre. Carmen sacó su cuaderno y escribió el nombre. ¿Sabes si Tomás Herrera todavía vive en Santa María del Monte? No lo sé, pero Carmen, si vas a buscarlo, ten mucho cuidado. Si el padre Lorenzo hizo algo terrible ese día y Tomás lo sabía, ¿crees que Tomás podría haber enviado el collar? Es posible. Tal vez después de que murió el padre Lorenzo, encontró el collar entre sus pertenencias. Tal vez decidió que era hora de que la verdad saliera a la luz. Carmen se levantó de los escalones, sintiendo una mezcla de gratitud hacia Roberto por finalmente decir la verdad y rabia por los 25 años de silencio que habían permitido que el verdadero culpable escapara de la justicia. Roberto, vas a tener que dar una declaración oficial sobre todo esto. Lo sé, y lo haré. Carmen, quiero que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de no haber hablado antes. Tu familia merecía saber la verdad. Carmen asintió, sin confiar en su voz para responder de manera civilizada. Se dirigió hacia su auto, pero Roberto la llamó antes de que llegara. Carmen, hay una cosa más, algo que encontré hace años y que nunca supe qué hacer con ello. Roberto entró a su casa brevemente y regresó con una pequeña caja de cartón. Después del campamento, cuando regresamos a casa, encontré esto en mi mochila. No sé cómo llegó ahí. Carmen abrió la caja y encontró un rollo de película fotográfica sin desarrollar. Es de la cámara desechable de Ana Sofía. Debe haberse caído en mi mochila durante toda la confusión del último día. Nunca la desarrollé porque tenía miedo de lo que podría mostrar. Carmen tomó la película con manos temblorosas. 25 años después, podría estar sosteniendo evidencia fotográfica de los últimos momentos de Ana Sofía. ¿Por qué me la das ahora? Porque es hora de que la verdad salga a la luz, sin importar las consecuencias. Carmen manejó de regreso a su hotel con la mente acelerada y el rollo de película guardado cuidadosamente en su bolsa. Lo primero que haría al día siguiente sería desarrollar esas fotografías. Después, viajaría a Santa María del Monte para buscar a Tomás Herrera y, con suerte, a Esperanza Vázquez. Pero antes de eso, necesitaba contactar a la licenciada Rodríguez para informarle sobre los nuevos desarrollos. La investigación oficial necesitaba esta información, especialmente ahora que tenían un sospechoso muerto y posibles cómplices que podrían estar vivos. Esa noche, Carmen apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos veía imágenes de Ana Sofía sola en las montañas, lastimada y vulnerable, siendo confrontada por un hombre que había abusado de su posición de confianza y autoridad. A la mañana siguiente, Carmen encontró un laboratorio fotográfico que todavía desarrollaba película tradicional. Le pagó extra para que fuera un trabajo urgente y esperó nerviosamente durante 3 horas hasta que las fotografías estuvieron listas. Cuando finalmente pudo ver las imágenes, sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Las primeras fotos mostraban escenas típicas del campamento: jóvenes sonriendo, actividades grupales, la hermosa naturaleza de las montañas de Puebla. Pero las últimas 3 fotografías contaban una historia diferente. La primera mostraba a Ana Sofía sola cerca de la cascada, sonriendo hacia la cámara que evidentemente estaba siendo operada por otra persona. En el fondo, parcialmente oculta entre los árboles, Carmen pudo distinguir la figura de un hombre observando. La segunda fotografía era más perturbadora. Mostraba a Ana Sofía con una expresión de miedo,
el corte en su frente visible, mientras un hombre en ropa clerical se acercaba a ella con lo que parecía ser un pañuelo en la mano. La tercera fotografía era la más terrible de todas. Había sido tomada desde una distancia mayor, posiblemente con zoom, y mostraba dos figuras junto a la cascada. Una estaba en el suelo, inmóvil, mientras la otra parecía estar arrastrando algo hacia el agua. Carmen se quedó mirando las fotografías durante largo tiempo, las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras finalmente entendía lo que había pasado con su hermana 25 años atrás. Ana Sofía no había desaparecido misteriosamente. Había sido asesinada por el padre Lorenzo Vázquez después de que Roberto la dejara vulnerable y lastimada junto a la cascada. Pero había un detalle en las fotografías que no entendía completamente. Si Ana Sofía estaba tomando estas fotos, ¿cómo había logrado documentar su propio asesinato? ¿Y quién había sido lo suficientemente astuto como para recuperar la cámara y más tarde plantar la película en la mochila de Roberto? Carmen llamó inmediatamente a la licenciada Rodríguez y le explicó todo lo que había descubierto. Acordaron reunirse en la Ciudad de México al día siguiente para revisar toda la evidencia y planear los siguientes pasos. Pero Carmen sabía que su trabajo no había terminado. Todavía necesitaba encontrar a Tomás Herrera y a Esperanza Vázquez. Alguien había enviado el collar después de todos estos años, y necesitaba saber quién y por qué. Esa tarde, manejó hacia Santa María del Monte, un viaje de 3 horas a través de carreteras montañosas que se volvían más estrechas y serpenteantes mientras se acercaba al pueblo. El paisaje era hermoso pero desolado, y Carmen pudo entender por qué había sido tan fácil hacer que una persona desapareciera en esta región remota. Santa María del Monte había cambiado poco en 25 años. Seguía siendo un pueblo pequeño con una plaza central, una iglesia colonial y casas modestas esparcidas por las laderas de las montañas. Carmen se estacionó en la plaza y comenzó a preguntar por Tomás Herrera. El tercer comerciante con quien habló le dijo que Tomás había muerto el año anterior, pero que su viuda, Rosa, todavía vivía en una casa al final de la calle principal. Carmen encontró la casa, una construcción modesta de adobe con un pequeño jardín frontal lleno de flores. Una mujer mayor estaba sentada en el porche, tejiendo lo que parecía ser un suéter. «¿Señora Herrera?» La mujer levantó la vista, estudiando a Carmen con ojos inteligentes pero cautelosos. «Sí, soy Rosa Herrera. ¿En qué la puedo ayudar?» «Mi nombre es Carmen Mendoza. Mi hermana Ana Sofía desapareció aquí en 1988 durante un campamento religioso». La expresión de Rosa cambió inmediatamente, y Carmen pudo ver reconocimiento y algo que parecía ser culpa en sus ojos. «Siéntese, mija», dijo Rosa, señalando una silla al lado de la suya. «Creo que ha llegado el momento de que alguien escuche lo que mi Tomás nunca tuvo el valor de decir». Carmen se sentó, sintiendo que finalmente estaba a punto de escuchar la verdad completa sobre lo que había pasado con Ana Sofía. «Mi esposo era un buen hombre, pero débil», comenzó Rosa. «Trabajaba para el padre Lorenzo porque necesitábamos el dinero, pero sabía que ese hombre no era lo que aparentaba ser». ¿Qué sabía? Sabía que el padre tenía inclinaciones inapropiadas hacia las jovencitas. Mi Tomás lo había visto comportarse de manera impropia en campamentos anteriores, pero nunca se atrevió a denunciarlo porque el padre tenía mucha influencia en la región. Carmen sintió que cada palabra de Rosa confirmaba sus peores temores. ¿Su esposo estuvo presente el día que desapareció Ana Sofía? Sí, estaba llevando suministros al campamento esa tarde. Llegó justo después de que pasó lo terrible. ¿Qué vio? Rosa dejó de tejer y miró directamente a Carmen. Vio al padre Lorenzo cerca de la cascada con su hermana. Ana Sofía estaba muerta, mija. El padre estaba arrastrando su cuerpo hacia el agua. Carmen sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, aunque en cierto sentido ya sabía que esta confirmación llegaría. ¿Qué hizo su esposo? Lo que pudo. Confrontó al padre, pero Lorenzo le dijo que había sido un accidente, que la niña se había caído y se había golpeado la cabeza, que si Tomás decía algo, ambos serían culpados por la muerte de una menor de edad que estaba bajo su cuidado. Pero su esposo sabía que no había sido un accidente. Sabía que el padre había lastimado a esa niña, pero también sabía que nadie les creería a él y a mí, una pareja pobre y sin educación,
contra un sacerdote respetado. Carmen cerró los ojos, tratando de controlar la rabia que sentía hacia todos los adultos que habían fallado en proteger a Ana Sofía. ¿Qué pasó con el cuerpo de mi hermana? Esa noche mi Tomás ayudó al padre Lorenzo a ocultarlo. Lo enterraron en un lugar en las montañas que solo ellos conocían. ¿Dónde? Rosa se levantó y entró a la casa, regresando con un mapa dibujado a mano en un pedazo de papel amarillento. Tomás dibujó esto hace muchos años, cuando se estaba muriendo y quería limpiar su conciencia. Es el mapa hacia donde enterraron a su hermana. Carmen tomó el mapa con manos temblorosas. Después de 25 años, finalmente iba a poder llevar a Ana Sofía a casa. ¿Su esposo tenía el collar de Ana Sofía? Sí, lo encontró cerca del lugar donde la enterraron. Lo guardó todos estos años como evidencia de lo que había pasado. Después de que murió Tomás el año pasado, yo sabía que tenía que enviárselo a alguien de la familia. Conseguí su dirección a través de una amiga que trabaja en la oficina de registro civil. Carmen finalmente entendía quién había enviado el collar y por qué. ¿Por qué grabó LB 7288 en el collar? Esas eran las iniciales del padre Lorenzo y los años de nacimiento y muerte de su hermana. Tomás quería que si alguien encontraba el collar, supiera quién había sido responsable. Carmen abrazó a Rosa Herrera, agradeciendo finalmente haber encontrado a alguien que había tenido el valor de hacer lo correcto, aunque fuera 25 años tarde. ¿Me ayudaría a encontrar el lugar donde está enterrada Ana Sofía? Por supuesto, mija. Ya es hora de que esa niña regrese a casa con su familia. Al día siguiente, Carmen, Rosa, varios oficiales de la Policía Estatal y un equipo de antropología forense siguieron el mapa de Tomás hacia una área remota de las montañas, aproximadamente a 2 kilómetros del lugar donde había estado el campamento. Después de varias horas de búsqueda cuidadosa, encontraron los restos de Ana Sofía enterrados bajo una pila de rocas en una pequeña cueva natural. Junto con los huesos encontraron fragmentos de la ropa que llevaba el día que desapareció y evidencia forense que confirmaba que había muerto por trauma craneal. Carmen se quedó en silencio mientras los expertos trabajaban, sosteniendo el collar de Ana Sofía, y finalmente sintiendo una sensación de cierre que había estado buscando durante la mitad de su vida. 3 meses después, Carmen estaba parada junto a la tumba de Ana Sofía en el panteón de la colonia Narvarte, donde finalmente había sido enterrada junto a sus padres, que habían muerto años antes sin saber qué había pasado con su hija menor. La investigación oficial había concluido que Ana Sofía Mendoza había sido asesinada por el padre Lorenzo Vázquez el 15 de julio de 1988 y que su muerte había sido encubierta con la ayuda forzada de Tomás Herrera. Roberto Sandoval había proporcionado un testimonio completo sobre los eventos que había presenciado, y aunque no enfrentó cargos criminales, tendría que vivir el resto de su vida sabiendo que su silencio había retrasado la justicia durante 25 años. La diócesis de Puebla había emitido una disculpa formal a la familia de Ana Sofía y había iniciado una investigación interna sobre otros posibles abusos cometidos por el padre Lorenzo durante sus años de servicio. Carmen había dejado su trabajo como abogada de derechos humanos para dedicarse exclusivamente a ayudar a familias de personas desaparecidas. Había aprendido, a través de su propia experiencia, que la justicia a veces llega tarde, pero que nunca es demasiado tarde para buscar la verdad. Mientras colocaba flores frescas en la tumba de Ana Sofía, Carmen sintió una paz que no había experimentado en 25 años. Su hermana finalmente había llegado a casa, y los secretos que habían atormentado a tantas personas durante tanto tiempo finalmente habían salido a la luz. El collar de plata con la pequeña mariposa estaba ahora guardado en una caja especial en el departamento de Carmen, no como evidencia de un crimen, sino como un recordatorio de que el amor entre hermanas puede superar incluso la muerte y el tiempo. «Ya estás en casa, Anita», susurró Carmen. «Ya estás en casa». Y por primera vez en 25 años, Carmen Mendoza pudo dormir en paz, sabiendo que había cumplido la promesa que se había hecho a sí misma tantos años atrás. Había encontrado a su hermana, había descubierto la verdad y había asegurado que Ana Sofía nunca fuera olvidada. La historia había terminado, pero el legado de Ana Sofía Mendoza y la determinación de Carmen de buscar justicia, sin importar cuánto tiempo tomara,
continuaría inspirando a otras familias a nunca renunciar a la esperanza de encontrar respuestas. En México, donde miles de personas desaparecen cada año, la historia de las hermanas Mendoza se convirtió en un símbolo de que la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que la incertidumbre y que el amor familiar puede ser lo suficientemente fuerte como para trascender cualquier tragedia. ¿Qué te pareció esta historia de El collar de la memoria? ¿Esperabas este desenlace o tenías otra teoría sobre lo que había pasado con Ana Sofía? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer sus teorías y reflexiones sobre estos casos que tocan el corazón. Si esta historia te mantuvo en suspenso y quieres seguir descubriendo más casos impactantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Tu like nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias que merecen ser contadas. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda de la verdad junto a Carmen y Ana Sofía Mendoza.